Para hablar más sobre este amedrentamiento a la fiscal general del Ecuador que se ha vivido durante las últimas semanas, la situación de violencia, por supuesto, que se vive en el país, vamos a saludar a esta hora a Mariana Yepes, exfiscal general del Ecuador. Doctora Yepes, bienvenida, buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Se puede decir, doctora Yepes, que Ecuador está ahora en una guerra defensiva frente a grupos criminales que han decidido, por supuesto, tomarse el país? ¿A esa magnitud está viviendo esta situación de violencia el país, Ecuador? Creo que sí, ha sido considerado de esa manera, ha considerado el presidente de la República, tanto que ha dictado un decreto declarando que estamos en guerra y que tiene que actuar las Fuerzas Armadas con todas sus consecuencias, ¿no? Declarándose que estas agrupaciones delincuenciales son grupos terroristas. Desde luego que a mi criterio esto se ha dado no solamente dentro del sistema penitenciario, porque ahí es donde inician toda esta movilización, las agresiones a los otros detenidos, las amenazas desde ahí a determinadas autoridades, como por ejemplo la señora ministra fiscal general. Pero también ha habido fugas de los más pesados delincuentes, de los jefes de pandillas que ahora han sido declarados grupos guerrilleros. Y creo que ha habido, me parece, a mi criterio, no puedo pontificar, no soy amiga de eso, pero creo que ha habido un descuido. Se ha dejado crecer muchísimo a la delincuencia por diferentes factores. Muchos ecuatorianos creían conveniente entrar al Plan Colombia para poder defender la frontera. ¿Defenderla de qué? Defenderla de los narcotraficantes, precisamente. También estaba instalada la base de Manta en la costa ecuatoriana, en una de las provincias, y se practicaba con eso un control al narcotráfico. Por consideraciones políticas no se entró ni al Plan Colombia y además se desmanteló la base de Manta. Esto, desde luego, han sido pasos gravísimos para permitir el crecimiento de la delincuencia. Claro. También la delincuencia de carácter internacional. Doctora, fueron muchos meses de campanazos del crimen organizado frente al Estado ecuatoriano como tal. Masacres, motines, asesinato de un candidato presidencial. Y la gente en Ecuador y fuera del Ecuador siente que poco se hizo para ponerle freno a esa situación. Bueno, la situación está dada y se han dictado decretos de excepción, tanto por el gobierno anterior como ahora se dictó, el día de ayer se dictó un decreto de excepción y la intervención, se consigue la intervención de las Fuerzas Armadas junto con la policía, pero vemos que pese a eso existe un crecimiento de la delincuencia. Ahora mismo el país ha sido víctima de grupos delincuenciales, por ejemplo, el ingreso a un canal de televisión, el secuestro a sus empleados, y la ciudad está conmocionada, ¿no? Entonces las ciudades, especialmente la ciudad de Guayaquil. Doctora, ¿cree que en este momento Ecuador necesita asesoría, ayuda internacional para enfrentar esta situación de violencia? Creo que es el momento oportuno, pero ya que se ha declarado a los grupos delincuenciales como grupos guerrilleros, yo creo que se ha dado un gran paso, ¿no? Y ventajosamente en el incidente que le comenté de la toma de un canal de televisión, todas las personas que estuvieron involucradas en la toma, en los secuestros, han sido detenidas por la policía. Naturalmente que se necesita el apoyo internacional. El gobierno de Estados Unidos está pendiente. Me parece que ha ofrecido recompensa para que dé con el paradero de uno de los cabecillas de estas bandas, una sumamente peligrosa que estaba condenada a más de 30 años de prisión, y también de una persona que había amenazado de muerte a la fiscal general, quien también se fugó en la noche de ayer. Entonces, nos están ayudando, principalmente Estados Unidos. Yo creo que existen experiencias en otros países para luchar con este tipo de delincuencia. Por ejemplo, Colombia ha vivido una época difícil en cuanto a la delincuencia y creo que el apoyo de este país sería fundamental. Ahora, ¿y qué debería venir ahora en ese proceso de unidad que está viviendo el Ecuador en medio de esta tragedia que es
el llamado incluso de diferentes sectores políticos a unirse en pro de la seguridad del país, en pro de la institucionalidad. ¿Cómo se concreta esto en acciones seguras para que incluso la ciudadanía pueda recuperar la confianza en los cuerpos de seguridad del Ecuador? Bueno, ha habido un hecho sumamente grave, como se ha denominado metástasis, que la fiscal general hizo las investigaciones y encontró que no solamente estaban involucrados delincuentes, sino también había tendido esta delincuencia sus tentáculos hacia la policía también, ¿no? A la fiscalía y a judicaturas. Entonces, yo creo que debería haber confianza en la policía. Debería haber también unos relevos de personas que estén involucradas, debería haber unas acciones que generen confianza por parte de las autoridades policiales y también de las autoridades del Ejecutivo. En cuanto a la unidad, me parece a mí correcto esa llamada y ojalá se cumpla, ¿no? Porque las divisiones políticas son aquellas que crean diferentes opiniones y se ponen unas contra otras. En pantalla, Mariana Yepes, ex fiscal general del Ecuador, a quien le agradecemos, doctora, por haber compartido estos minutos con nosotros. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Hasta pronto.